Buenos días, compañeros de la Universidad Autónoma de Baja California, y también para de la clase de Introducción a la Historia. Mi nombre es Brandon Eden López Acosta y voy para hablar sobre una de las historiadoras más importantes de la época, y fue la de Lynn Hunt, y espero que les guste. Para la siguiente diapositiva. Bueno, para empezar, de que ella nació en los Estados Unidos. Desde entonces, sus padres, para esa época, se mudaron a Panamá. Y después de ese entonces se mudaron a Minnesota, Estados Unidos, para luego de ese entonces estudiar en las carreras principales, como fue la de filosofía en Carleton College en 1967, para ya luego, un año después, para conseguir su maestría y doctorado en la Universidad de Stanford, que está ubicado en California. La, Desde entonces, los temas que le han encantado a nuestro al person- a, nuestra, a la persona en sí, fueron los temas de la historia moderna, que está, por ejemplo, la Revolución Francesa, y que se ha vuelto como una rama principal de enseñanza, que se enfoca en tres temas principales, que son la historia del género, la historiografía en sí, que sabemos en cuenta de las obras que ella realizó, y la historia cultural. Para luego empezar, yo mando un audio, espero que les pueda gustar, y la siguiente diapositiva hay una traducción de lo que está diciendo, lo que está hablando el autor, la autora, para hacer eso. The difference between the new cultural history and old cultural history, if you will, is that all cultural history in the past had been largely about high culture. So think, for example, of the fabulous book by Karl Schorsky on Vienna, talked about architecture, painting, music, but largely from a high culture point of view. New cultural history meant that you were talking about much more everyday forms of culture, not necessarily culture in the usual definition of the word, that is culture in terms of high culture, but culture more in the anthropological sense of the ways of life of people. So it was much more an interest in how culture shapes social and political life, how language, rituals, symbols shape political life and even to a certain extent intellectual life, but certainly political life. But these were not high level theories, and they were not high art necessarily, but rather everyday forms of culture, like the clothing that people wore, how they talked about their neighbors, how they talked about other social classes. So it could be used in any place, any time in history. Bueno, aquí está una traducción de lo que se explica, que identificar entre la historia cultural nueva y la vieja, para entonces identificar que no solo en estudiar en el pasado, para entonces no estar cometiendo los errores desde el presente, y para luego entonces identificar, ah, de por qué la cultura se consola a la historia, y, y que eso lo puede mostrar desde las etapas desde Occidente, y eso muestra desde la siguiente de sus libros que habían escrito, y para luego empezar en los documentales, etcétera, de qué ha pasado desde entonces en la época que surgió desde la Revolución Francesa y otras partes del mundo. Ahí podemos seguir. Para mí, he hecho una explicación en la parte de desde entonces, a donde las culturas, que se puede decir en paso de la historia que ha sido algo relevante, donde podría decir se lleva años de experiencia, como por ejemplo, si fuera yo historiador, se necesita pues para entender los temas investigando, pero también comprenderlos
desde un punto de vista más amplio de lo que ella se explica en los detalles en las presentaciones. Sea, por ejemplo, a nuestro país, qué es lo que nosotros representamos, que no solo es para la cultura, se menciona desde nuestro país, es la vestimenta, la forma de hablar y otras las costumbres que nos ha llevado, pero desde que llegó al paso moderno es donde llega la tecnología, los horarios, principalmente en las diferentes clases que nos ha dejado en diferentes materias, eso nos ha detallado que pueda llevar entre cuál es una cultura y cuál no lo es. Y principalmente hay una frase como dice, como estos hombres que vivían en sociedades identificadas sobre la esclavitud y la sumisión aparentemente natural, pero pudieron que en algún momento considerar cosas, como iguales a otros hombres de que no se le parecían en nada, y en caso incluso a las mujeres, que desde entonces ahí tiene que ver reflexionado en las obras que ya había escrito, para luego ya pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, para ya luego empezar desde entonces, en el 82, en su biografía, recibió una beca de Gauchman para estudiar la historia francesa, ya para luego después estudió otras universidades como la de Berkeley y Pensilvania. A honores, libros como por ejemplo, está la de Política, Cultura y Clases, tanto traducido en inglés. Y desde entonces fue autora de, de sus obras, como fue La familia de romances sobre la Revolución Francesa y otros títulos. Bueno, aquí están las siguientes obras, que fue La invención de los derechos humanos, que a mí me interesó. Fue desde entonces de dónde comenzó para nosotros los derechos humanos, que se puede llevar como a lo que le puede aceptar a la sociedad de qué es lo que quiere representar. Porque en estos tiempos, antes de que pasara los acontecimientos y el paso del siglo de la Edad Media al paso moderno, había existido la esclavitud, no había derecho de voto o algo que representar a la misma sociedad en sí, sino a los grupos más pequeños que dominan y que interesan más en la forma económica y no en la estabilidad de otros. Pero bueno, eso amplio entre la creación de los derechos universales y de otras dos formas, la Revolución Francesa no fue el único que lo destacó en los derechos humanos, tanto derechos del hombre, constituyó los derechos individuales y la forma natural, a diferencia de lo que han aplicado en la Iglesia. También estaba por otra parte, la independencia de los Estados Unidos, con los primeros fundadores, que lo que buscaban es la igualdad de la igualdad de los propios ciudadanos. Y eso mismo aplica como los griegos. Pa- pero desde entonces se contestúa en textos históricos y ideologías que pueda llegarse a manejar. No importa sea, como lo mencioné, capitalista o socialista, etcétera, pero algo que se pueda adaptar. Y esto también otra lectura de, de las de políticas, cultura y clases en la Revolución Francesa. Tanto me convenció, sí, estaba algo traducido en inglés, pero eso te hace enfocar de qué ha pasado desde la época, a por qué antes de que llegara la Revolución Francesa desde entonces, cuáles eran los planes para levantar los niveles sociales, qué es lo que quería más el pueblo francés, qué es lo que ha hecho desde el siglo XIX, la toma de decisiones, etcétera. Y ya para luego empezar, voy siguiendo con las otras obras.
que pensaba descargar. Bueno, desde entonces aquí están los datos que hallé y espero que les han gustado y gracias por la presentación.